Aquí está con nosotros Miguel Ubeto. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido a esta entrevista tan especial porque estamos en las puertas de los Panamericanos de Ciclismo. Carlos, gracias por la oportunidad. De verdad que es un gusto volver a reencontrarnos en una entrevista, en compartirte todo este trabajo que venimos realizando. Hace poco la Federación Venezolana de Ciclismo, que por cierto está en pleno proceso de la elección de sus nuevas autoridades, que ya eso está definido. Se nombró a Miguel Fuentes, director deportivo general de selecciones nacionales, Miguel Ubeto, director deportivo élite masculina y femenina, a Arles Méndez, director deportivo selección masculina sub-23 y Manuel Palencia, director deportivo selección juvenil masculina. Una de las cosas que me llamó la atención fue el proceso de selección, porque la Federación Venezolana de Ciclismo de una vez también informó que había unos nuevos parámetros para escoger a los ciclistas. Carlos, sin duda alguna que lo que estamos haciendo es inédito, a pesar de que no estamos descubriendo el agua tibia, pero es inédito en Venezuela, ya que la manera de hacer los selectivos, las preselecciones, son netamente basadas con datos. Ya no es si gané una competencia, si quedé segundo en otra, es netamente con resultados basados en datos, en lo que es las ciencias aplicadas al deporte, en este caso los medidores de potencia, y lo que es el tiempo y marca. Se unen esas dos variables para poder determinar cuáles son los mejores atletas que van, en este caso, a integrar la preselección nacional y que a su vez termina definiendo la selección nacional. Y bueno, fue lo que hicimos estas últimas 3 semanas. Comenzamos con el proceso selectivo de una lista larga que ya tenía la Federación Venezolana de Ciclismo de hace un año atrás, donde estaban los corredores de la categoría principalmente juvenil, y estos corredores fueron llamados a hacer las pruebas donde las realizamos en el estado Táchira, en el estado Lara, y bueno, algunos atletas acá en Caracas. ¿Cómo son estas pruebas? Bueno, el medidor de potencia es un sistema que va en los pedales o en las bielas, y esto permite saber el vatio que genera el atleta en un determinado tiempo. El protocolo que diseñamos, en este caso yo fui el que me ocupé, me dieron esa prioridad de hacer el protocolo para las pruebas. Fueron 2 veces 8 segundos con un descanso de 3 minutos entre cada uno. Eso es para determinar el Pmax. Después 2 veces 20 segundos. De esa manera vemos la resistencia a la velocidad. Después hacemos 1 minuto, recuperamos 6 minutos, hacemos 5 minutos, ahí se determina el VO2 max, recuperamos entre 10 12 minutos y la prueba clásica de 20 minutos, que es lo que te determina el FTP, tu umbral de potencia. Estos datos se dividen en el peso que tiene el atleta, y eso te genera una comparativa a nivel, en este caso, de todos los atletas, o incluso con el software en el cual nosotros trabajamos, que es el WKO, que tenemos un percentil que nos da la comparativa a nivel mundial de nuestros atletas, tanto en las categorías juveniles como en las categorías élite y sub-23. De allí parte este principio, que para mí creo que se tiene que quedar instaurado en lo que sería la nueva Federación Venezolana de Ciclismo, que entonces, bueno, esperamos que estas nuevas autoridades mantengan este sistema de selectivo, ya que es totalmente transparente, no va a haber y ni da cabida a una duda, ya que los atletas son, en este caso, sus números los que hablan por ellos. Y fue lo que se realizó. Primero hicimos una prueba en Táchira, 38 pruebas, si no me equivoco, entre juveniles, masculino, femenino, y algunas atletas élites y sub-23. De allí se hizo ese selectivo de 11 atletas, también sin olvidarlos del estado Lara. En total se realizaron aproximadamente unas 60 a 70 pruebas, ¿ok? Atletas que tuvieron que ir a estos lugares, y bueno, se seleccionaron 11 atletas en la categoría juvenil. En la categoría femenina prácticamente se hizo ya esa selección, porque los números mínimos, en este caso, en este percentil, solamente nos dieron a 6 atletas en la categoría juvenil. No hubo, como quien dice, cabida para más atletas porque no tenían el mínimo.
En el caso del masculino, sí, hubo atletas, en este caso, esos 11 que resultaron preseleccionados, tenían ese estándar mínimo y de allí se hizo esta preselección en Keyboard, en el estado Lara, donde hasta ayer estuve con los muchachos desde el primer día. Se hizo el primer día un entrenamiento de volumen con 180 kilómetros, trabajos específicos para seleccionar quién eran los atletas que tenían la capacidad, vamos a decirlo así, de resistencia en esta distancia. Y ese día se quedaron eliminados 3 atletas. Al día siguiente se realizó una prueba de contrarreloj, por eso digo que no solamente son los vatios, sino también es el tiempo. Y esa prueba de contrarreloj definió los 2 ciclistas que conformarían esos 6 atletas, porque hay que destacar que ya habían 3 atletas priorizados, como lo son Riquelme Alvarado, campeón nacional de ruta, campeón de la Vuelta de la Juventud, mundialista, el señor Rafael Campos, él fue el que mejor Pmax y, perdón, FTP dio 5.9 vatios kilo, y el corredor Eduardo Ayala, que es el mejor sprinter hoy por hoy de Venezuela con un Pmax de 1600 vatios. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hicimos un live hace 2 días en mis redes sociales personales y una persona que hizo un comentario porque yo hacía una comparativa para que la gente entienda que en el béisbol profesional los pitchers que son los mejores pichan 105 millas, 103 millas, pero en el caso del ciclismo es con vatios. Pero para entender la magnitud de la potencia que tiene Eduardo Ayala, es como que si un pitcher pichara 110 millas. Eso nunca se ha visto. Bueno, en el caso de un Eduardo Ayala, con 17 años, con 60 kilos, mover 1662 vatios de P más, eso no se ha visto. Entonces, la persona decía, no, que te estás equivocando, porque no, no, esa es la comparativa. Tenemos un joven que tiene un Pmax extraordinario, que sobresale como quien dice, de todo el mundo. No, no es que tiene 1 o 2 o 3, no, tiene 5 puntos delante de cualquier sprinter en su categoría. Entonces, bueno, básicamente esos 3 atletas fueron priorizados y los otros 3 fueron los que se terminaron de definir en esta preselección. Actualmente los tenemos en Keyboard, como te digo, están ya netamente haciendo ese acople para hacer lo que en el ciclismo se le dice como lirao o lanzamiento o el cohete para llevar a Eduardo Ayala al sprint. Esa es la prioridad y es una técnica que lamentablemente en Venezuela no se ve. En Venezuela ya no hay sprinters, o no es que no hay muy pocos sprinters, Edwin Torres, Arles Méndez, Luis Gómez, pero ya los demás son ciclistas rápidos, pero no son sprinters puros, como en mi época. En mi época habían 15 hasta 18 sprinters, que cuando tú ibas al embalaje, de verdad que era muy rudo ganar una carrera. Actualmente los que son sprinters siempre los vemos siempre en los lugares de vanguardia. Luis Gómez, Arles Méndez, Edwin Torres. Por ahí de repente se cola alguno. Entonces, bueno, no se hace ese lirao y es lo que estamos tratando de perfeccionar con estos 5 jóvenes para que incluso en sus equipos lo apliquen. Pero necesitamos llevar a Edward a ese sprint en el Panamericano. Ahora, Miguel, estamos hablando de un cambio profundo. Sé que estamos hablando de un cambio profundo, porque creo que no exagero. Tenemos en el año X un evento en Chile, de ciclismo de ruta, y resulta que en la selección está fulano porque fulano es el que es miembro de la selección, a pesar de que en todas las carreras del año fulano no me demostró ni siquiera estar dentro de los 30 primeros. No se destacó en ninguna parte, pero igual lo llevo. Y estoy hablando entonces de un ciclismo que me está premiando, primero que todo, el rendimiento, segundo, que me está obligando, que me está llamando a los demás. Ah, tú quieres ser parte de la selección nacional, tienes que trabajar. Tienes que mejorar tus números, tienes que mejorar tu rendimiento en base al entrenamiento. Los estoy obligando, los estoy llevando a eso. Tú quieres ser parte de la selección nacional, demuéstrame que tienes con qué. Que es una gran diferencia a decir, vente tú, que decir, tú vienes porque tienes las capacidades, porque podemos probar que tienes cómo, porque podemos mejorar lo que tienes.
De hecho, me ha llamado la atención la presencia de Jorge Abreu, campeón de la Vuelta al Táchira, que hace poco estuvo en la Vuelta a Independencia Nacional. Me ha llamado la atención porque prácticamente estaba retirado, Jorge. Sin embargo, esto nos demuestra que también es un hombre con muchas capacidades. Bueno, Carlos, como te digo, esto ha sido o es la transformación del ciclismo venezolano. No estoy descubriendo el agua tibia. Yo tengo trabajando con vatios desde el año 2010. Estamos hablando que son 15 años trabajando. Durante 7 años trabajé con Hunter Allen. Hunter Allen se puede decir que es uno de los padres del entrenamiento con potencia, el creador de la plataforma Train Speed, del WKO, que son las principales plataformas y fuentes de trabajo de el 90% del ciclismo mundial. Y tengo que reconocer que esto fue posible gracias al señor Luis Méndez, el presidente de la Comisión de Ciclismo Máster de Venezuela, que desde el año pasado puso a disposición 13 dispositivos, 13 pedales de potencia, que es lo que hoy estamos usando. Lamentablemente el año pasado estos pedales no fueron usados. Realmente las personas que estaban en la parte técnica de la federación eh, por desconocimiento o bueno, en fin, ahora lo estamos haciendo. Entonces, bueno, si el señor Luis Méndez, que ya forma parte también de esta directiva, y estoy convencido de que esto se le va a dar continuidad, todos los atletas nacionales van a tener la posibilidad de formar parte de la selección nacional mientras estén en los parámetros. Fíjate algo, no es necesario tener un potenciómetro, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, yo no tengo los recursos para comprar un potenciómetro. Nosotros hemos instaurado en el estado Táchira los lugares donde se hacen las pruebas y como esto es tiempo y marca, darte un ejemplo, la prueba de FTP, que es la clásica, los 20 minutos, desde el CENIAT de la Rotaria hasta la subida del Chorro el Indio, si tú llegas aproximadamente al kilómetro 5,5, 6 kilómetros, eso te da en promedio 5,6 vatios kilo en la categoría juvenil o en cualquier categoría. Entonces tú no tienes reloj, pero si tú marcas ese tiempo en esa distancia, tú lo que haces es escribir al email que se va, en este caso, compartir de la parte técnica y nosotros te vamos a facilitar los potenciómetros para que tú hagas la prueba y se confirme eso que hiciste. En el estado Lara, instauramos la prueba en la subida de Cubiro, en las lomas de Cubiro. Igual manera, usted empieza desde la parte donde está el local hasta no recuerdo ahorita, Piachuelo, creo que se le dice. Si usted llega ahí, usted tiene 5,6 vatios kilo. En la categoría juvenil, eso es un número muy importante. Entonces, bueno, no vamos a tener excusa, nadie va a tener excusa de decir, bueno, pero es que yo no tengo los recursos. Bueno, si tú vas a estos lugares, de igual manera lo queremos instaurar en todas las regiones de Venezuela, donde el atleta que tenga esa facultad, tenga esa posibilidad de saber que tiene esos números, va, hace la prueba, se pesa, mire, profe, yo hice estos números. Entonces, esto va a permitir que muchos más atletas podamos captarlo, sobre todo en las categorías menores. En relación a la categoría élite, netamente, que es lo que me corresponde, aunque estoy en la élite masculina, femenina, juvenil femenina y apoyando en la parte técnica en la juvenil masculina, que creo que Disculpa que te interrumpa, mientras estás hablando, pues estamos viendo ya en pantalla los nombres de los seleccionados, de los que van a estos Panamericanos en Montería, en Colombia. Mientras habla Miguel, pues los estamos repasando allí para que ustedes observen quiénes son los invitados. Hablamos entonces de la élite. bueno, fíjate, el equipo élite, tenemos un líder indiscutible que es Leángel Linares, campeón panamericano 2024, campeón bolivariano de la ruta en el 2025, un sprinter nato haciendo vida profesional en Portugal. Francisco Peñuela, que está actualmente en el equipo Caja Rural, su primera temporada en un equipo Pro Team, ya ha demostrado en las últimas clásicas el ritmo que viene. Él va a hacer la prueba de contrarreloj. Tenemos a Jorge Abreu, que recientemente acaba de ganar la Vuelta al Táchira. El año pasado quedó subcampeón de la Vuelta al Táchira. Un corredor polivalente que no solamente es un escalador, sino que cuando lo vemos en el terreno plano, cómo se entrega a un equipo, que es la función principal, que en este caso tiene Jorge, entregarse al equipo para llevar a Leángel Linares a ese sprint masivo. Tenemos al corredor Emmanuel Viloria, quien es parte del equipo
ya por sus características como rodador, el año pasado tercero en el Campeonato Nacional de Contrarreloj, es uno de los pilares para llevar de igual manera a De Ángel al sprint. Tenemos al corredor Jonathan Eugenio, que fue campeón de la Vuelta a Trujillo en el pasado mes de noviembre y cuarto de la Vuelta a Colombia. De igual manera, él es uno de los pilares para que Le Ángel Linares pueda llegar a ese sprint masivo. Y bueno, quien será su lanzador, el corredor Edwin Torres, como lo dije, uno de los mejores sprinters que tiene Venezuela. En este caso, lo que fue Edwin Torres, Manuel Viloria y Luis Gómez, ellos tres tuvieron que ganarse el puesto con las pruebas. No es que yo los seleccioné a dedos como el caso de Leángel Linares, que obviamente no hay duda, el caso de Francisco Peñuela, que no hay duda. También llamamos a Luis Aular, que es nuestra principal carta, pero el día 22 compite la Milán San Remo, choca con el Panamericano y obviamente es una prioridad para él y su equipo. El caso de Jorge Abreu viene de ganar la Vuelta al Táchira, así que esos resultados hablan por él. Y el caso de Jonathan Eugenio, de igual manera, tenemos, no sé, unos 4 o 5 años que no vemos un corredor venezolano estar entre los 4 mejores de una Vuelta a Colombia, campeón de la Vuelta a Trujillo, que estuvieron todos los mejores ciclistas de Venezuela, equipos de Ecuador, equipos de Colombia. Entonces tampoco hay duda. Estos últimos dos corredores, esos dos cupos que faltaban, se lo ganaron con las pruebas. En el Ahora, caso de las Miguel. mujeres, Ah, sí, sigue, sigue, sigue. en el caso de las mujeres, bueno, tenemos a una líder indiscutible, la mejor ciclista históricamente de Venezuela en la ruta, que es Lilibet Chacón. Tenemos a la corredora Angie Luna, que está haciendo vida en Portugal. El año pasado estuvo en podios en España, en Copa de España, podios en Portugal. Y bueno, es una corredora que, a pesar de que ya tenía su puesto, también hizo la prueba. Y para darles un ejemplo a todas las chicas femeninas, Angie Luna hizo 5.1 vatios kilo. Muy pocos hombres hacen ese bateaje, les puedo decir esto. De igual manera, tenemos a la corredora Verónica Abreu, que el resto de las 4 corredoras que se ganaron el puesto hicieron las pruebas de FTP. En este caso, Verónica Abreu es la ciclista más rápida que tiene el país, hizo un PMAX de 1188 vatios. Y bueno, esto la sitúa como la mejor sprinter que tenemos para la competencia, acompañada de las jóvenes promesas que tiene el ciclismo nacional, como lo es Joanet Vargas, una corredora primer año sub-23. Ella en la prueba hizo 4.3, casi 4.4 vatios kilo. En el caso de la corredora eh, Fabiana Candelas, hizo 4.2 vatios kilo. Y en el caso de Yenire Roa, de igual manera, 4.2 vatios kilo, sin olvidarnos el P-Max, el VO2, esos 5 minutos. Yo hablo en general para que la gente se ponga en contexto de los números que ellas dieron. Y estas niñas, todas estas niñas que acabo de nombrar, las últimas 3, han sido campeonas nacionales de ruta y de contrarreloj en la categoría juvenil o en la categoría sub-23, como es el caso de Fabiana Candela. Así que bueno, es una generación joven con experiencia y con esa juventud que va a permitir que en el Panamericano ya comencemos a ver un equipo venezolano que pienso que en los próximos eventos como los Centroamericanos del Caribe, Juegos Suramericanos, quizás haya otras atletas que puedan ganarse el puesto, pero en este momento son esas 6 mejores atletas que van a representar a nuestro país en la categoría élite. ¿Qué pasa? En la categoría damas no hay una diferencia entre élites y sub-23. Es un solo lote. Me parece algo injusto porque cuando vemos, como te cuento, Joanne Vargas, Jenire Roa y Fabiana Candelas apenas tienen 19 años. Son unas niñas. Y enfrentarse a corredoras profesionales, sobre todo como las colombianas o las americanas, va a ser muy bueno porque va a ser experiencia, pero hay una desventaja que es la diferencia, y por eso yo hablaba en un inicio en la categoría juvenil, que van a correr solamente con una diferencia de un año, juveniles primer año, o en este caso los juveniles segundo año. Así que tenemos muchas posibilidades en esa selección juvenil, tanto la masculina como la femenina. Pero la masculina, obviamente que tenemos una prioridad y una posibilidad muy grande, porque tenemos a un Eduardo Ayala, tenemos a un Riquelme Alvarado, que son corredores que ya son referencias de nuestro ciclismo.
Hoy Sí. día le sirve a la selección nacional las ciencias aplicadas al deporte, como debe ser, la tecnología, para hacer la escogencia o para ratificar esas escogencias, porque como decía, muchos de esos corredores están en el ciclismo europeo y se trabaja de otra manera. Desafortunadamente en Venezuela sí hay carreras, pero quizás no las que necesitamos. Pero como seleccionador nacional élite hoy día, estás hablando por Arles Méndez un poco, por Manuel Palencia otro poco. Llevamos 30 corredores para el Panamericano. 30 entre los élites, los sub-23 y los juveniles. Una muy buena representación. Y ya con lo que hemos conversado, con las condiciones, con la manera como se está trabajando, con los nombres de quienes están al frente de esos grupos como entrenadores, pues creo que hay muy buenas expectativas. Pero ¿cuál es la expectativa general de ustedes, de los entrenadores para estos Panamericanos? ¿Qué se aspira? ¿Qué específicamente, qué es lo que se quiere y qué es lo que se cree que se puede lograr? Mira, este Panamericano, Dios mediante para Venezuela, va a ser histórico. Mira, tenemos en la categoría sub-23 a uno de los mejores sprinters, como lo venía nombrando Arles Méndez. Tenemos en la categoría élite al campeón panamericano 2024, Leángel Linares. Tenemos en la categoría damas élite a Lilibet Chacón. Y tenemos en la categoría juvenil damas a dos niñas que son una referencia ya del ciclismo nacional, a pesar de su juventud. En el mes de enero, en la Vuelta al Táchira, vimos a una joven como es Joaquina Sánchez, que apenas es juvenil primer año, ganándola a las ciclistas élite. Vemos a una corredora, como se llama Jennifer Lago, que también es primer año y de igual manera rivalizando con las mejores atletas de Venezuela. Y como te digo, en la categoría juvenil masculina, a Eduard Ayala. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Es verdad que yo siempre he sido muy ambicioso, he sido muy soñador, he sido un corredor que me he adelantado en el tiempo, pero lo he logrado, mi carrera me precede. Medalla panamericana, medalla centroamericana, medalla suramericana, campeón del ranking América. Entonces, cuando tú tienes data, cuando tenemos números, podemos tener una predicción de qué podemos lograr. Entonces, ¿qué podemos lograr? Bueno, mira, Dios mediante podemos tener 3 medallas doradas: masculino élite, masculino juvenil, masculino sub-23. Y ya después viene la estrategia, que es algo que a mí me ha caracterizado, porque lo que me identificó a mí como corredor, a pesar de lo polivalente que era la manera estratégica como lo hago. Y bueno, a la muestra recientemente ganar esa Vuelta al Táchira, los eventos que hemos ganado todo el año nacional, el año pasado, y bueno, los años que nos preceden, es más de cabeza que de condición. La condición física es necesaria, pero si no tienes ese control que la administre, cuándo va a ser el momento, a veces no te vale de nada. Y creo que este tridente que tenemos entre la experiencia de Arles Méndez, los conocimientos de Manuel Palencia y mi persona para llevar a nuestra selección va a permitir que logremos tener este resultado. Miguel Ubeto, como decíamos, nada nuevo, hablar de los temas de las ciencias aplicadas al deporte, tecnología, ya, un tema muy viejo con él. Cuando comenzaron a salir cosas nuevas, ya Miguel quería trabajar con todo eso, ya era otra mentalidad. El caso de Manuel Palencia, como dices tú, su conocimiento, el caso de Arles Méndez, que fue incluso seleccionador nacional de Perú, pues nos dan, digamos que una buena pro en lo que va a ser esta competencia. Y una de las cosas que me llama la atención, me gusta más, es que me dice, claro, podemos buscar 3 medallas doradas. Y muchos dirán, pero es demasiado ambicioso. No, tienes que aspirar a bastante para poderlo lograr, porque si dicen, no, si vamos a hacer 15, vamos a hacer 18 y con eso nos conformamos, no tiene gracia, como dicen popularmente. Detrás de Miguel, su galería de trofeos, allá vemos el de la Vuelta al Táchira, a su parte superior derecha. Vemos una cantidad de elementos que fueron parte de su carrera y de verdad que nos enorgullece contar con Miguel hoy día, con Arles, con Manuel en la selección nacional, con Miguel Fuentes, que es el director deportivo, y por supuesto todo el éxito del mundo. ¿Cuál es el itinerario de viaje? ¿Cuándo se va la selección para Montería? ¿Cuándo llegan? Bueno, mira, primero darle las gracias al señor Miguel Fuentes, porque sin él yo no estuviera aquí.
eso lo tengo que recalcar. Y él ha sido el director de esta orquesta, ha logrado que fusionemos en experiencia, en conocimientos, en esa ímpetu como lo tiene Manuel, y bueno, sacar lo mejor de cada uno para que tengamos este cuerpo técnico que va a llevar y va a acompañar a nuestros atletas. Mira, el principio es viajar el día 13, la primera avanzada, que son los corredores Francisco Peñuela, que ya debería de estar preparándose. Esta mañana hablé con él temprano y bueno, solamente está esperando el boleto para poder llegar el día 13 o 14 junto a Lilibet Chacón, junto a Jesús Goyo, y hoy se define el ciclista juvenil en el área masculina, junto a Joaquina Sánchez, que sería la niña en la categoría juvenil femenina. Son 5 corredores acompañados de un mecánico, el masajista que estamos por definir, y mi persona como director técnico. En la parte de la logística está haciendo un gran trabajo Marlon Ulloa, quien es el que ha ido haciendo toda esa parte de la boletería, dónde vamos a llegar, adelantando esos pasos. Rubén Osorio es el que está en este caso conversando con el ministerio, con el IND para el tema de los recursos. Segunda avanzada, en principio sería el día 16, que son los ciclistas juveniles y las damas, porque corren el día 21. Y la última avanzada sería el día 17, que son el resto de los corredores élites, porque la carrera es el día 22. Lo que estamos en este caso solicitando es que los atletas lleguen mínimo con 3 días a 4 días de anticipación, ya que es un clima aparentemente caluroso. Por eso también hicimos la concentración en Keyboard, para que los atletas por lo menos tengan 2, 3, 4 días de adaptación a ese clima de Montería que aparentemente es bien caluroso. Miguel, complacido una vez más de conversar contigo. De verdad que agradecido por el esfuerzo que está haciendo no solo Miguel, el caso de Arles, el caso de Manuel, por mejorar las cosas, por darle un cambio, por atreverse. Creo que la última palabra es la que tiene más peso, por atreverse. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo estoy nombrando mucho una frase que a mí me gusta escribir esos mensajes de motivación cada semana, como saben, hago un programa que se llama Notas que Inspiran y Motivan, cada semana hablando de lo positivo, pero hay una frase que la estoy repitiendo mucho y es que lo correcto es lo correcto y es lo que estamos haciendo, lo correcto. Amigas y amigos, aquí en Carlos Luis Chacón TV, Miguel Ubeto, el seleccionador nacional de ciclismo élite, quien en compañía de Arles Méndez, en compañía de Manuel Palencia, estarán junto a un grupo, como lo decía, de mecánicos, de asistentes y 30 ciclistas que estarán participando por Venezuela en los Panamericanos de Montería. Miguel, muchísimas gracias. Carlos, gracias a ti. De verdad que es un gusto conversar, compartir con toda esa audiencia que tiene lo que estamos haciendo para que el ciclismo venezolano vuelva a ser esa maquinaria, ese TGV, como dicen en francés, tren a gran velocidad, como lo fuimos en los años, el ciclo olímpico de Guadalajara, Londres, hace más de 15 años. Así que bueno, vamos a trabajar porque nuestros atletas que vienen creciendo tengan el apoyo y el respaldo para que continúen esa senda que nos lleva a Luis Aular. De verdad que te doy las gracias y bueno, nos vemos en Montería para darle a Venezuela todas esas glorias y escuchar nuestro himno nacional.